Bueno, principalmente muy buena reflexión, ¿verdad? Porque hay una desinformación impresionante. ¿Cómo es posible que las mejores universidades de Estados Unidos, que son Columbia, Harvard, Yale, Princeton, puedan tener los estudiantes, asumiendo nosotros que si asisten a esas universidades deben ser pues muchachos con algún nivel intelectual superior a cualquier otro estudiante de otras universidades? No quiere decir esto que solamente ellos son los más inteligentes y los más sabios, de ninguna manera. Pero es impresionante cómo ellos han llegado a un punto tal yo le llamo psicopatía, o sea, de enfermedad mental. Porque en lugar de que estén buscando el desalojo del grupo terrorista de Hamas, que son los que están oprimiendo a los palestinos, al estar protestando a favor de Palestina, están protestando a favor de Hamas, del grupo terrorista. O sea, le están haciendo un daño a la misma población de Palestina al protestar. ¿Por qué? Porque están bajo la opresión de Hamas. Hamas ha oprimido, le ha robado el dinero al pueblo, los ha menospreciado, los ha aplastado, los ha usado como carne de cañón. Entonces, al estar protestando para que salga Israel y hay un cese del fuego, están diciendo, en otras palabras, ¿verdad?, que sigan bajo la opresión del grupo de Hamas, cosa que los mismos palestinos ya no quieren. Egipto tampoco ya los quiere porque hay una situación ya antagónica en la frontera de Egipto con Gaza que va a repercutir en las semanas que siguen. Pero en cuanto a la conclusión tuya, Jonás, ¿qué de Israel, de los territorios que ocupó en 1967? Ocupó las colinas de Golán, que gracias a Dios no las ha devuelto porque hay una ley internacional en la guerra que cualquier país que ocupa un territorio, ¿verdad?, es de él. Es lo que pasó con el colonialismo de Inglaterra y Francia en el siglo pasado. ¿Qué pasó cuando Israel en la guerra del 67 ocupó toda la península del Sinaí? ¿Qué sucedió? Le hicieron que devolviera la península del Sinaí, le hicieron que devolviera la mitad de Jerusalén al Islam. Entonces, si estamos en esa situación en la que cada quien va a reclamar su terreno, como tú dices, pues vamos México también a reclamar a Arizona, a Estados Unidos, a Texas, que nos los quitaron. Bueno, realmente un general llamado Santana en México vendió estos territorios de California, Arizona, Nuevo México, Texas, a Estados Unidos, que eran de México. Y ahorita no podíamos nosotros decir, pues vamos a recuperar el terreno a través de la fuerza. Entonces, hay una desinformación impresionante porque sabemos que hay billones de dólares que Irán ha financiado las universidades. Escuchemos esto. Irán ha mandado billones de dólares a las universidades norteamericanas precisamente para ponerlas del lado de los árabes y de los grupos terroristas. Así que las universidades norteamericanas, ¿verdad?, como en la Universidad de Harvard, hace 3 días quitaron la Universidad de Estados Unidos y pusieron la bandera de Palestina. ¿Qué tal si pusiéramos nosotros una bandera cristiana también allá en Gaza? O sea, los que están protestando ahorita a favor de Palestina, que vayan a Palestina y no durarían vivos un solo día, porque el grupo terrorista de Hamas odia a cualquier persona que no sea musulmán. Es complicado el tema, y definitivamente, bueno, estaba viendo que Arabia Saudita es el país que más apoya a las universidades en Estados Unidos con 3.2 billones de dólares, 3.200 millones de dólares. Y claro, cuando alguien da contribuciones de ese tamaño, pues tiene mucha poder de influencia en lo que se enseña, ¿verdad? Y es lo que creo que lo que estamos viendo es lo que se enseña, están enseñando. Han querido arreglar el tema ahí en Colombia, pero los mismos profesores están en contra de que el presidente de la universidad pueda sacar a los estudiantes. Los mismos profesores están haciendo toda la fuerza para que eso no se dé. Así es que, bueno, está complicado el tema, ¿verdad? ¿Cómo este tema de Israel se las trae? O sea, exacerba los ánimos. Todo el tema de Israel. Sí, o sea, estamos ahorita, vamos a tratar en esta entrevista el futuro pacto de Israel.
pero ahorita Israel se encuentra en la posición de las más peligrosas que hay. Y pues precisamente, ¿qué hubiéramos hecho si no tuviéramos las profecías bíblicas? Si Dios no nos hubiera dejado claramente especificado la cronología de la forma como se iban a desarrollar todos los eventos que hasta este momento, en el siglo XXI, se han desarrollado bíblicamente, para que cualquier persona que dude que el Dios de la Biblia es el único Dios vivo y verdadero, Él es el único que pudo poner el futuro y escribir la historia. Así es, amén. Por 4 días, Penal Internacional de la Haya ha vuelto otra vez ahora a querer demandar a Netanyahu, a Gantz, al que está enfrente de la Secretaría de la Defensa de Israel, al director de Shin Bet, al director del movimiento del servicio secreto de Israel, para meterlos a la cárcel. O sea, esto es absurdo completamente. ¿Qué significa esto, verdad? Que lo están acusando de que ellos han sido los criminales de guerra en Gaza. Cuando es el grupo terrorista de Hamas el que entró, mató a más de 1,200 personas, más de 250 rehenes. Así que ellos son los que deben ser acusados. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque Gaza no es una nación. Palestina tampoco, jamás en la historia Palestina ha sido una nación. El nombre Palestina se lo cambiaron a Israel, un emperador romano. Pero una nación como Palestina jamás ha existido. Así que el territorio de Gaza es prestado, ¿verdad? Es un territorio donde temporalmente se le está permitiendo vivir a ellos porque ninguna nación árabe los quiere aceptar para vivir con ellos. Así que esta demanda en contra del ministro Netanyahu y de Gantz y de todos ellos que son los directores como de la Corte Penal Internacional nos demuestra otra vez el desequilibrio, la enfermedad mental, el antisemitismo impresionante de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, del Foro Económico Mundial, porque no les conviene, ¿verdad?, que Netanyahu siga ahí al frente, porque si hay un cese al fuego, pues regresan todos los grupos terroristas, vuelven otra vez el gobierno judío a ser amenazado, y su deber como gobernantes es garantizarle al pueblo que esta amenaza no se vuelva a suceder. Ya no puede suceder algo semejante. Así que es imposible que puedan ellos dejar de perseguir a los asesinos y a los secuestradores y a los grupos terroristas, simplemente porque la opinión internacional, entre comillas, tiene la razón. Así que es un mundo completamente al revés el que estamos viviendo. Impresionante. Entonces, recordar que hoy vamos a estar conversando acerca del futuro pacto de paz con Israel, por paradójico que esto suene, pero así va a ser. Y el doctor Alducin ha compartido un documento que usted lo puede descargar en el +1 469 781 1000. Es la línea de contacto, ahí está al pie de la pantalla, y ya está información con los textos bíblicos, con las profecías y todo lo que el pastor Alducin va a compartir con nosotros el día de hoy y a partir de mañana. Este programa completo usted lo puede tener en Enlace Plus para que pueda revisar las notas y compartirlo también con amigos y con hermanos. Así que, pastor Alducin, yo no sé si será que tal vez después del reinado de David y Salomón algún momento ha habido paz en esa región. Yo creo que nunca, pues siempre ellos de hecho conquistaron eso con guerras, pero después de todo lo que ha sucedido en Medio Oriente, hablar de un plan de paz y con ese panorama que usted nos pone, no sé, desde que nació en el 48 Israel, ¿ha podido en realidad tener paz con los vecinos? De ninguna manera. Todo esto tiene un trasfondo espiritual. Por tener un trasfondo espiritual, el mundo secular, como dice 1 Juan capítulo 4, 4 y 5, ellos son del mundo y hablan del mundo y el mundo los oye. El que es de Dios nos oye. En esto reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, cuando uno no entiende la dimensión espiritual en la que el mundo vive, en la que todos diariamente estamos viviendo, no podemos comprender lo que está sucediendo. Le damos gracias a Dios que podamos tener nosotros como cristianos la Biblia, como dijo Daniel en el capítulo 12, los entendidos van a entender, pero los impíos seguirán igual, ¿verdad? Completamente en ascuas, sin entender lo que está sucediendo. Entonces, desde que en el 1948
Satanás trató de impedir que Israel regresara a su tierra, y lo vemos desde los siglos pasados, aunque Satanás sabía que el momento en que Israel pisara la tierra de Israel que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob, no se le dio a los palestinos, no se los dio a los árabes, se los dio a Israel, e Israel desde el principio de la creación ha pisado, ha vivido y ha poblado la tierra de Israel. Hasta el año 70 después de Cristo fueron expulsados por la maldición que cayó sobre ellos, y durante 2000 años vivieron exiliados. Pero ahora que regresaron en el 48, Satanás sabía, dice Apocalipsis capítulo 12, que él sabe que le queda poco tiempo. Pero el momento en que Israel pisara otra vez su tierra, se apropiara de su tierra y se proclamara como una nación libre, soberana e independiente, desde ese momento, escuchemos esto, comenzaría la cuenta regresiva de las profecías finales escritas en la Biblia para la historia a la que nos estamos acercando, que es ya el final de la historia. Entonces, no pudo Satanás más que usar a los nazis, fracasó, pero desde ese momento, al otro día, el 15 de mayo, fueron atacados por los árabes. En el 56, en el canal de Suez, vino la Segunda Guerra de Israel, en el 67, la Guerra de los 6 días, en el 73, la de Yom Kippur, y no ha dejado el diablo de atacarlo continuamente y de convertirlos en el blanco del antisemitismo. Inclusive hay cantidad actualmente de líderes cristianos que están en contra, que no entienden tampoco el programa de Israel, aunque sean muy inteligentes y tengan doctorados, no comprenden que Dios ha puesto a Israel como un vehículo para que a través de Israel nos llegaran las Escrituras, pudiéramos tener al Mesías, tuviéramos los principales reglamentos de la ética, de los códigos morales, de todo aquello que ha formado toda una sociedad, el origen del matrimonio, etcétera, etcétera. Y esta es la razón por la cual hay este antisemitismo, porque detrás hay un proyecto satánico de poder acabar con Israel, de irse contra Israel, y nosotros que ahora tenemos las Sagradas Escrituras, se viene contra nosotros también la persecución. Entonces, si no entendemos esto, nunca vamos a comprender lo que está pasando en el Medio Oriente. Y es que, Pastor Alducin, aparte de los acuerdos que ya uno ve establecidos con Egipto, con Jordania, ¿verdad?, que son como los vecinos ahí inmediatos y en los que hay incluso pasos fronterizos, se vino hace poco el proyecto Abraham, donde uno veía a Emiratos Árabes, a Bahrein, ¿verdad?, haciendo pactos de paz con Israel, y uno decía, caray, esto está como cambiando el entorno ahí, pero ¿será esto como ese plan de paz que usted habla, o falta algo como para decir ese futuro plan? Porque usted aquí lo pone como un plan futuro. ¿Qué diferencia hay entre lo que han vivido algunas naciones y esto que usted propone hoy? Claro. Bueno, desde el 48 que regresaron, a través de todo el siglo XX, el siglo pasado, solo 2 naciones árabes, nada más 2 naciones árabes, han hecho la paz con Israel, que fue Jordania y Egipto. Pero entramos al siglo XXI y vemos nosotros que vuelven otra vez los árabes de una forma milagrosa, porque pues sabiendo los árabes, ¿verdad?, que Israel no lo pueden tener ahí viviendo en medio del Medio Oriente, porque tienen otra cultura, tienen otra religión, tienen otra forma de gobierno. O sea, Israel es como el patito feo en medio de casi 22 millones de seres humanos que de ninguna manera lo pueden considerar que forme parte de esa región. Entonces, Israel comenzó a tener pactos en el siglo XXI, que se llamó el primero el Acuerdo de Abraham, que firmó el expresidente Donald Trump con Bahrein, pues con otras naciones árabes, con los Emiratos Árabes Unidos, con Marruecos, etcétera, etcétera. Y los árabes comenzaron a entender que necesitaban a Israel por la grande tecnología que tienen. Es un pueblo que ha buscado la paz. Nunca en la historia, desde 1948, jamás Israel ha sido el agresor. Siempre en todas las guerras, en todos los ataques, se ha tenido que defender. Viven las 24 horas los jóvenes de 18 a 22 años en Israel con un R-15 colgado, porque las 24 horas se acuestan y se duermen y viven con sus armas, porque es la única nación en el mundo que está continuamente bajo un ataque del enemigo. Así que ese acuerdo de Abraham
pues las naciones comenzaron a entender. Después vino la cumbre del Negev, el 2022, donde más naciones árabes se entraron a estos acuerdos. Pero todos estos acuerdos han sido simplemente lo que han pavimentado el programa que viene en el futuro, que es lo que realizará el personaje llamado en la Biblia el Anticristo. Lo podemos leer rápidamente en Daniel 9, versículo 27, que dice así: y por otra semana, está hablando de la persona del Anticristo, todo el capítulo 9 del capítulo de Daniel. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pongamos atención porque no dice firmará. Es muy importante las palabras también en el original hebreo. Va a confirmar un pacto, o sea, algo que ya existía, con muchos, y a la mitad de la semana lo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, Israel no va a tener esta paz bíblicamente hasta que no haga su aparición en el Medio Oriente un personaje llamado el Anticristo, quien va a ser el único que va a tener el poder tan grande. Imaginémonos el poder que este hombre pueda tener para que los judíos se acerquen a una mesa, él les proponga: los voy a proteger durante 7 años, y los judíos acepten que la garantía de este hombre es válida, es total, para ya vivir en paz y desarmarse y tener, vamos a ver más adelante, como dice la Biblia en Ezequiel 38, va a ser un tiempo en el que van a vivir confiadamente. Entonces, este personaje, el Anticristo, ¿quién será? Lo vamos a ver también más adelante, porque tiene que ser una persona con muchísimo poder para que el Islam y las naciones árabes respeten el tratado que él va a firmar con ellos. Usted lo relaciona aquí con el periodo de la tribulación, que va a ser como el inicio de esos 7 años. Exactamente. Entonces, cuando el Anticristo confirme este pacto, cuando haga su aparición en Israel, ahí va a ser el inicio de lo que se conoce como la semana 70 de Daniel, que es lo que acabamos de leer en Daniel 9:27. Por otra semana, esta semana que menciona del versículo 24 Daniel, son semanas de años, porque Israel tenía semanas de días y semanas de años también. Y en el original es la palabra Shivim Shabua, que significa 70 sietes, que si multiplicamos 70 por 7 son 490 años. Y en esta profecía de la semana 70 se le dice a Israel, a través del ángel Gabriel que bajó del cielo, tuvo un problema porque no querían los principados satánicos que bajara a la tierra a comunicarle el plan que tenía Dios para Israel. Y entonces el ángel Gabriel le dice a Daniel: Daniel, están determinadas para tu nación y para Jerusalén, no para la iglesia, para el pueblo judío y para la ciudad de Jerusalén, 490 años, 70 por 7, 490 años. ¿Cuándo comenzarán a correr estos 400 años? Cuando se dicte el pacto, donde se afirme que pueden regresar otra vez a restaurar Jerusalén. ¿Cuándo fue esto? En el año 445. Escuchemos las cifras, por favor, porque esto es impresionantemente matemático, que asombraría a cualquier persona que le interesa la física y la cuántica y las matemáticas cuánticas, de que desde el 445 a.C., que apareció en Nehemías capítulo 2, cuando el rey Artajerjes firma el documento para que Nehemías regrese a iniciar la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, hasta el tiempo en que Jesús entra el domingo de Ramos a Jerusalén, pasaron 483 años. O sea que faltaba una semana de 7 años. Y esa semana de 7 años se interrumpió porque Israel rechaza al Mesías, y entonces Dios tiene que dejar a un lado a Israel temporalmente, porque va a regresar Dios con Israel bíblicamente, y forma una nueva entidad que se llama la Iglesia. Un grupo de personas de todas las naciones, ya no solamente judíos, italianos, mexicanos, que forman el cuerpo o la Iglesia de Jesucristo mediante el bautismo del Espíritu Santo, que se llevó a cabo en el día de Pentecostés. Y de ahí en adelante
La iglesia es una entidad que no es Israel, por el amor de Dios. Son dos entidades diferentes y el plan para la iglesia es uno, el plan para Israel es otro. Las profecías finales para la iglesia son unas, para el Israel son otras. Entonces, a partir del momento en que el anticristo firma este tratado con los judíos, ahí se inicia la semana 70, o una semana, o los 7 años que faltan para las 70 semanas de la profecía de Daniel, y que son 7 años. Por eso es una semana de 7 años. Entonces, la tribulación no comienza con el rapto. Tal vez seamos sacados del mundo una semana antes, un año antes, o 2 años antes, y después firme la tribulación. Pero la tribulación inicia, esto es importantísimo, cuando el anticristo se siente a firmar con los judíos y con otros pueblos árabes también el pacto que les va a garantizar la protección, que lo vamos a ver más adelante también. Usted menciona, aquí, bueno, será confirmado, porque ya el pacto existía, pero dice que va a ser un pacto con la muerte y el infierno. Y usted menciona ahí también como que se está esperando al Mesías por parte del mundo musulmán, y de alguna forma esto tiene relación. Claro, si nosotros vemos aquí en el capítulo 9 de Daniel, versículo 27, podemos encontrar 6 claves clarísimas acerca de este pacto, que es muy importante para el tiempo que estamos viviendo. La primera se va a confirmar con muchas otras naciones. Va a ser una confirmación. La segunda será que va a ser un pacto por 7 años, que ya vamos a ver que a los 3 años y medio se va a violar. Después, en tercer lugar, será confirmado, hablándonos esto, que antes que el anticristo pueda confirmar este pacto, ya estaba firmado anteriormente por el acuerdo de Abraham, por la cumbre de Negev, el 2020, 2022, que estos pactos se han tratado de paz y que han fracasado. Ahora viene el anticristo y confirma estos pactos anteriores. Repito, el acuerdo de Abraham que firmó Trump y la cumbre del Negev, el 2022, viene el anticristo y dice, bueno, todos estos están ya sellados, va a ser un pacto firme, establecido, y vamos a ver que por eso se llama la confirmación, porque está confirmando algo que ya estaba firmado anteriormente. En cuarto lugar, será un pacto, la Biblia dice, con el infierno. Leamos rápidamente en Isaías 28, versículo 14, las palabras que Dios, 700 años antes de Jesucristo, le dirigió a los líderes de Israel. 700 años antes de Cristo, Isaías 28, 14 en adelante, le dirige Dios estas palabras a Israel. Por tanto, varones, y les llama burladores, que gobiernan este pueblo, que está en Jerusalén, oigan la palabra de Jehová. Por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos un convenio con el Sheol, cuando pase el turbión del azote, esto es importante, no llegará a nosotros. Dios está anticipándole a los líderes de Israel, ustedes van a firmar un pacto, pero ese pacto que van a firmar ustedes no va a ser una garantía, porque yo no estoy involucrado, me han abandonado. Es una forma de decir de Dios a Israel, me han dejado a mí, por eso va a ser un pacto con el infierno, con el Sheol. Y ustedes lo van a firmar porque van a sentirse amenazados. Es lo que se llama el turbión del azote. O sea, que cuando Israel se siente con el anticristo para confirmar este pacto, Israel lo va a realizar, porque en ese momento, en ese tiempo, algo lo va a amenazar de una forma abrumadora, y en la que la única persona que los va a proteger y que se siente en ellos que va a garantizar este pacto va a ser la persona del anticristo. O sea, él nos va a librar, Israel va a pensar de esta amenaza y de estas cosas que tenemos a nuestro alrededor, y va a ser una persona, repito, con un poder impresionante. Y aquí podríamos inmediatamente ya introducir la teología que existe dentro del Islam, porque dentro de la teología supuesta del Islam, ellos están esperando a un hombre, los musulmanes, que se llama el Mahdi, que significa el Mesías. Y este Mahdi, de acuerdo a el pensamiento del Islam, en el libro del Corán, va a ser un hombre que va a entrar en el Medio Oriente
y a través de una guerra, de una revolución tremenda en el Medio Oriente. Por eso ellos quieren esta guerra, porque es a través de esta guerra que su Mesías va a venir, va a aparecer el Mahdi, y él va a ser el hombre que va a establecer la obligación de la ley Sharia, establecerla en el mundo entero, y va a obligar al mundo entero que se sometan al Islam. Muy bien. Este hombre, el Mahdi, para ellos el Mesías, para nosotros es la persona del anticristo. Ahora comprendemos con quién se va a sentar Israel, con un hombre que representa al Islam, que el Islam lo consideran el Mesías, lo van a respetar, y lo que él diga a través de los milagros que va a realizar va a ser como si fuera Dios. Por eso es porque el anticristo va a poder garantizarles a Israel que nadie los va a tocar, porque el mismo anticristo es el Mahdi, el personaje que el Islam está esperando para poder firmar este contrato y engañar a los judíos. Así que van a caer en la trampa los judíos, porque vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que a los 3 años y medio este pacto va a ser traicionado y va a comenzar el famoso Mahdi o el anticristo para nosotros, la persecución en contra de ellos. Pero este personaje les va a dar el derecho y protección para reconstruir el tercer templo. Claro. Entonces, al sentarse los judíos con el Mahdi, con el personaje que el Islam considera el Mesías, pues es lógico sea el único que pudiera garantizarles a los judíos la reconstrucción del templo. ¿Bajo qué garantía podría Israel comenzar la reconstrucción del templo cuando sabemos que para el Islam, para los musulmanes, es sagrado? Es donde se encuentra ahorita la cúpula de la roca o el templo del monte. Entonces, para que puedan los judíos realmente regresar a sus sacrificios, aunque ahorita quieren intentar matar una vaca roja y comenzar con sacrificios en otro lugar donde no es el lugar que Dios, Jehová, estableció, o Hashem, o el Adonai, en el Antiguo Testamento, no pueden ellos más que engañarse a sí mismos. Ellos saben que necesitan el lugar de la cúpula roca, porque debajo de ella se encuentra el templo antiguo, el segundo templo, que fue destruido por los romanos. Así que cuando los judíos tengan esta garantía de parte del anticristo, pues ellos tienen que realmente saber que algo va a pasar con la cúpula roca. No sé, va a haber un terremoto, un sismo, algo va a suceder, pero el Mahdi o el Mesías del Islam les va a garantizar a ellos que puedan reconstruir su templo, con el engaño que a los 3 años y medio los va a comenzar a traicionar y a perseguir. Así que esto es algo que es inaudito de lo que está pasando actualmente, porque los judíos van a tener más presión y más presión y más presión de parte de las Naciones Unidas. Estados Unidos bíblicamente los va a abandonar. Israel se va a quedar solo bíblicamente. Zacarías 12 del 2 al 4. Cuando Jerusalén sea rodeada por ejércitos y todas las naciones se junten contra Israel, sabemos que el fin ha llegado. Lo dice Lucas 21, lo dice Zacarías capítulo 14, etcétera, etcétera. Así que todo lo que está pasando en el Medio Oriente está escrito en la palabra de Dios. Sabemos en qué va a terminar esto y en qué tiempo, en este momento, nos encontramos. Exactamente. Y usted mencionaba que de estas 6 claves, pastor, que se extraen de las profecías, ¿verdad? Sobre todo esta de Daniel, ya hemos mencionado 5 con esto que se está hablando de la reconstrucción del templo. Recordar que este documento, usted puede analizar esto, está ahí al pie de la pantalla la información. El +1 469 781 1000. Usted puede ahí descargar el documento totalmente gratuito y analizarlo juntamente con nosotros. Y entonces después viene ahora sí la 6ª clave, Pastor Aldúzar, lo que usted ha venido mencionando. 3 años y medio posterior al establecimiento o confirmación de este pacto, va a haber una violación del pacto y va a empezar a ser perseguida la nación de Israel. ¿Podemos ampliar un poco acerca de esto? Claro. Ahora, es importante también notar que la tercera reconstrucción del templo judío es bíblica. Los judíos van a levantar su tercer templo, que han estado intentando desde hace algunos años. Hay ahorita el Instituto del Templo que ya se formó en Jerusalén, ya tienen ropas que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento del orden levítico, la vaca roja
y han estado buscando que de Texas precisamente les mandaron a Israel 2 o 3 vacas que parece que tampoco las han aceptado, en fin. Pero en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, la Biblia habla claramente acerca de esta confirmación de que el templo va a ser reconstruido. Dice el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, versículo 3, dice el apóstol Pablo: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pablo está hablando en esta segunda carta porque la iglesia de Tesalónica creían que estaban ya en el día del Señor, que se encontraban en la tribulación. Y Pablo les dice: espérenme tantito, no se adelanten, yo ya se los dije anteriormente, la tribulación no vendrá, porque antes que venga la tribulación va a venir la apostasía y se tiene que manifestar el anticristo. O sea, ¿cómo puede haber tribulación si no hay la aparición del anticristo? El cual, dice Pablo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, aquí Pablo está diciendo, profetizando, que cuando venga este personaje, el impío, el hombre de perdición, el hombre de pecado, que es otro de los títulos del anticristo, que cuando él aparezca, él va a entrar al templo y se va a sentar en el templo y ahí va a proclamar la abominación desoladora que habló Daniel, que Mateo 24:15 Jesucristo lo dijo: cuando vean ustedes la abominación desoladora que habló Daniel, o sea, el anticristo que profetizó Daniel también, huyan, porque vendrá la persecución y una tribulación como nunca la había habido en toda la historia. Así que en Apocalipsis 11 encontramos también, versículo 1 y 2, que cuando el anticristo entre al templo, va a haber una profanación del atrio, pero que lo van a hacer aparte el atrio, y vuelve a recalcar otra vez el apóstol Juan, que el templo va a existir durante el tiempo de la tribulación. Ahora bien, la tribulación la encontramos claramente en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, que es el capítulo donde es el resumen. En el capítulo 12 del Apocalipsis se resume la primera venida de Cristo, la persecución, la segunda venida de Cristo, la persecución del anticristo durante la tribulación, en fin, es un capítulo que contiene de una forma resumida, repito, toda la historia desde que Cristo aparece hace 2000 años. Y aquí claramente se muestra en el versículo 7 y 8 del capítulo 12, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles contra él, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vemos nosotros que esto coincide con Daniel capítulo 12. Se levantará Miguel, que es el arcángel de Israel, y entonces vendrá la tribulación, lo que está desarrollando Juan en el capítulo 12. Y en este tiempo es cuando todos los ángeles en el cielo de Dios y todos los principados satánicos se van a confrontar, porque es el tiempo final de la guerra espiritual, donde el capítulo 10 lo describe Daniel, que hay una guerra en el mundo invisible que nosotros no podemos ver, que está influyendo en las guerras y lo que pasa actualmente principalmente en el Medio Oriente. Así que esta gran tribulación será los últimos 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, donde el anticristo va a iniciar la persecución, capítulo 12 de Apocalipsis, y donde el anticristo va a perseguir también a los cristianos que se conviertan durante la gran tribulación o que se convirtieron antes en la tribulación, la cual culminará con la conversión del pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 39, ya jamás será blasfemado mi nombre, que es la guerra del Armagedón, Ezequiel Gog y Magog, donde ya los judíos es derramado el Espíritu Santo sobre ellos, Zacarías capítulo 14, 2 y 3, y donde los judíos ya van finalmente, Apocalipsis 1:7, a reconocer a aquel que habían ellos mismos crucificado. Así que ya al final de esta tribulación vendrá Jesucristo con nosotros, Apocalipsis 19,
en caballo blanco. Nosotros no sabemos todavía si venimos en caballos o no, es lo de menos, pero venimos con él a establecer su reino mesiánico por 1000 años. Así que esta es más o menos este es más o menos un desarrollo cronológico de lo que la Biblia nos enseña acerca de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, Pastor Alducin, con eso que usted menciona, este personaje, el Mahdi o el anticristo que usted menciona, ahí todos los judíos, ellos están ahí esperando al Mesías, ¿verdad? Esa figura no la van a ver nunca hasta que reconozcan a Jesús, ¿verdad? Conforme usted lo está mencionando ahora, de este resumen de Apocalipsis, hablaba un día de estos con un judío y por ellos agradecen un poco la afinidad, ¿verdad?, que hay de las iglesias cristianas con Israel y que siempre están mostrando tiempos de oración y todo, pero dice, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nos llevan un Mesías de ventaja. Pero yo digo, esa figura, entonces, como tal, del Mesías que esperan aún, no la van a ver, tendrán que reconocer que es Jesús. Exactamente, por eso en Isaías 28 que acabamos de leer, les dice Dios, ¿verdad? Burladores, o sea, están burlando y están creyendo que van a hacer un pacto con un hombre que vino hace 2000 años, que él quería confirmar el pacto con ustedes, porque el Mesías, Yeshua, vino precisamente a buscarlos a ustedes. Ustedes le rechazan, ustedes le crucifican, y entonces ahora viene otro hombre hablando en su propio ego, en su propio corazón, y van a celebrar un pacto con él. O sea, dice Dios, es el colmo a lo que van a llegar ustedes como mi pueblo. Y ustedes van a creerle más a ese Señor, que es un pacto con la muerte. Mi hijo quería celebrar un pacto eterno con ustedes, pero este hombre va a celebrar ustedes van a hacer un pacto con la muerte, con el mismo infierno, y van a ser engañados otra vez. Y hasta que venga Jesucristo, por eso dice la Biblia que llorarán, caerán de rodillas, ¿verdad? Se cubrirán con cilicio y no van a poder realmente, no se puede ni siquiera definir el dolor que Israel va a sentir en ese momento cuando vean que ese Mesías que ellos crucificaron y que ellos rechazaron es verdaderamente el Mesías que Dios había enviado para salvarlos y para poder establecer su reino mesiánico en el mundo. Ahora, hablando ya estamos adelante, pero hablando ahorita, hay una dramática, usted lo pone como dramática aceleración que está habiendo en este momento. Sí, ahora, rápidamente podemos ver nosotros también esto en Ezequiel 38, porque en Ezequiel 38 hay un pasaje impresionante donde nos muestra o nos confirma de una forma más clara que Israel va a encontrarse en estas condiciones para poder realmente tener la paz. Por ejemplo, en Ezequiel 38 dice la Biblia, en el versículo 8, este es el segundo pasaje clave del documento que hemos enviado, que tú puedes ver en Enlace Plus. Dice Ezequiel 38:8, de aquí a muchos días serás visitado al cabo de años, vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos. Esto fue profetizado 700 años antes de Jesucristo. O sea, hasta 1948 Israel regresó a su tierra. Y aquí se profetiza que cuando venga la invasión de Gog y Magog, vendrán contra una nación que fue anteriormente salvada, recogida, pero que dice la Biblia, ahora moran confiadamente. O sea, forzosamente Israel tenía que regresar en 1948 para que esta guerra de Gog y Magog se pudiera cumplir. Porque desde el 48 hasta nuestros días, como lo hemos venido viendo, no ha habido un solo día, una sola semana, un solo mes de paz para Israel. Han sido continuamente atacados, grupos terroristas, las naciones, etcétera, etcétera. Y este tiempo, cuando ellos mueren confiadamente, será cuando el anticristo pueda celebrar con ellos este pacto por 7 años. Y entonces viene la dramática aceleración que menciona Jonás, Pastor Alducin, lo que estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Como este periodo de pronto pareciera como que está puesto el pie en el acelerador, cómo debemos visualizar todo esto que está pasando ahora en Medio Oriente. Claro, desde el 7 de octubre pasado, que el grupo terrorista Hamas invadió Israel, matando de una forma cruel, sanguinaria,
hicieron una carnicería. A un bebé lo metieron a un horno enfrente de los papás. A otros bebés le sacaron los ojos con desatornidadores. Mientras la mamá estaba ahí, le cortaban la mano al esposo enfrente de la mamá, y después, ya que veía todo este desangramiento, los parientes o la mamá o los hijos seguían con la mamá, le abrían el vientre a la mamá. Lo que estoy narrando es lo que sucedió el 7 de octubre en los kibbutz por estos 1.300, 1.400 judíos que murieron de una forma dramática, de una forma demoníaca, diabólica, donde vemos que le ganaron hasta los nazis la forma como lo hicieron, por la cual Israel ha reaccionado de esta manera. Así que estamos protestando que contra los palestinos. ¿Por qué no protesta nadie contra este grupo salvaje que hicieron tal carnicería? Yo sé que si en tu casa lo hicieran o lo hubieran hecho con tus hijos o en tu gobierno, tú que eres de italiano, español que nos está escuchando, o costarricense o árabe, haríamos lo mismo cualquiera de nosotros. Tendría que hacerse justicia y meter a esos asesinos, ¿verdad? O a la pena de muerte, o una eterna condenación. Pero vemos nosotros que esto fue lo que marcó el inicio del aceleramiento de todas las cosas, porque después ya Israel se levantó, se van contra Gaza, se levantan las protestas. ¿Cómo es posible que vayan esto, que lo otro, que los pobres palestinos, cuando no entienden lo que está pasando, que todo el dinero, que todas las carnes de cañón que hicieron fueron por el grupo terrorista, que Israel ha tratado de ayudar a Gaza desde 2005, que se salió en 2005 de Gaza, no se ha vuelto a meter Israel para nada con los palestinos, todo fue objeto de este grupo terrorista. Y de ahí se ha desencadenado ahora la Corte Internacional, ahora es Israel, ahora es el genocidio, las protestas ahorita, los estudiantes. El mundo se pone de cabeza y arrinconan a Israel, porque Israel, escuchemos esto, nunca se ha peleado las guerras, pero nunca se le ha permitido ganar a Israel. Lo dejan que gane, ¿verdad?, la guerra, pero no le dan nunca la victoria. En todos ha sucedido lo mismo. Ellos y esto y el otro, y por eso lo hicieron. Y ahora que Irán contestó y les mandaron más de 350 drones, fue porque mataron en el consulado de Irán en Siria a un general muy famoso de Irán. E Irán se tiene que vengar. Ay, pero por el amor de Dios, Irán desde el siglo pasado está atacando a Israel. Esto no es una venganza, son tonterías y babosadas que tanta gente dice sin sentido, sin conocer realmente los hechos, ni poder comprender, porque tenemos que tener el entendimiento, venir a la Biblia y ser guiados por el Espíritu Santo para discernir lo que está pasando en el mundo. Así que estamos en una situación, ¿verdad?, intolerable. Todo está al revés completamente de lo que está pasando ahorita. Entonces, después de un ambiente tan alentador, ¿cómo usted ve el momento entonces histórico, noticiero? Esto está afectando universidades, o sea, países muy distantes como Estados Unidos, posiblemente en otras universidades también. Los jóvenes están, muchos o algunos, ¿verdad?, en favor del Estado palestino. Se está hablando ahora más que nunca de la solución de los dos estados. Antes Israel estuvo de acuerdo, Estados Unidos también, Arafat no quiso firmar, dos estados no, ahora sí están de acuerdo, parece. O sea, ¿cómo ve usted el asunto noticioso? ¿Y va a mejorar esto rápido o va a empeorar antes de mejorar? ¿O cómo lo Así es, esto no va a mejorar porque así lo dice la Biblia. Las cosas tienen que ir de mal en peor simplemente por una sola respuesta, porque viene Jesús. Así que las cosas no pueden mejorar. Las cosas tienen que empeorar para que venga Jesús, porque Jesús viene a salvarnos del diluvio, ¿verdad? Viene como sacó a Lot de Sodoma antes que cayera fuego y azufre sobre Sodoma. Dios viene siempre a sacarnos antes de que Él mande sus juicios, antes de que pudiera mandar sus plagas a Egipto. Puso a Israel en la tierra de Gosén, a su pueblo a un lado, para que mientras el mundo fuera juzgado. Así que las cosas tienen que empeorar, porque así lo dice la Biblia también.
el antisemitismo, repito, hasta dentro de los mismos cristianos, líderes cristianos que sin entender ni siquiera las escrituras se ponen de lado, judíos que se ponen de lado también del otro lado, porque es el tiempo en el que ahorita hay la división. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? El espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí Dios está haciendo la partición clara para que abramos los ojos y nos demos cuenta quién está con la camiseta del América y quién está con la camiseta de las Chivas, o sea, o del Real Madrid o del Barcelona. Pero tú no te puedes poner la camiseta de la mitad del Real Madrid y la mitad del Barcelona, ¿verdad? O eres o no eres, o somos o no somos. Y ahorita se va a determinar todo esto. Así que esto va a culminar, el antisemitismo va a crecer. Lo vemos en las universidades. ¿Qué es ese odio? ¿Por qué ese odio contra los judíos? O sea, esto es inexplicable y ni siquiera históricamente se puede demostrar más que a través de la Biblia. ¿Por qué ese odio? ¿Por qué levantan las banderas de Palestina? ¿Por qué no se persigue a los asesinos? Porque la Biblia nos muestra que detrás hay un mundo espiritual que odia completamente al pueblo que Dios escogió para que viniera el Mesías, para que tuviéramos la Biblia, y a nosotros que tenemos al Mesías dentro de nosotros también nos van a perseguir. Ahora, la Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. La Biblia nos llama a orar por la paz de Jerusalén. Conozco hermanos, he hablado con ellos, hermanos en Cristo, que dicen, no podemos orar por estas cosas porque están escritas, esto va a suceder, no podemos orar por la paz, por la tranquilidad, porque está escrito que. Entonces, ¿cuál cree usted que debe ser la posición del cristiano? Esto es muy interesante porque en la 2 Timoteo 2, del 1 al 4, dice ahí, ¿verdad? Oremos por los gobernantes para que haya paz y armonía. Y lo está diciendo a nosotros, o sea, en medio de este mare magnum y en tormenta que está el mundo atravesando, cuando nosotros oramos por los gobiernos, Dios nos da paz. O sea, es algo recíproco. En lugar, ¿verdad?, de poder decir, no, es que vamos a un golpe de Estado y hay que tomar las armas y una revolución, etcétera, etcétera, tenemos que orar. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Es el tiempo de orar de la iglesia por los gobiernos, para que de esa forma nosotros tengamos la paz. Y no estemos todos los días ansiosos ni afligidos y está pasando esto y aquello. Pues sí, sabemos que va a pasar y se van a empeorar las cosas, pero gloria a Dios, ya vamos camino nosotros a encontrarnos con nuestro Salvador en el cielo. Y están entrando preguntas, pero Pastor Alducin, también sería, creo que es bueno el ejercicio de la oración para que muchas personas, uno entiende que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio, que entendiendo todo el panorama que hay, que uno entienda que nuestra esperanza está puesta ya en el cielo, ¿verdad? Y que vivimos con un Salvador, que la gente pueda acercarse a Dios. Entonces también nuestras oraciones deben ser, Señor, abre el entendimiento de la gente, que entiendan que el mundo está caótico, pero que si se acercan al Señor, si se acercan a Jesús, pues tenemos una esperanza que al final es la que nos aguarda, pastor. Ahí vamos en la barca, otra vez otro ejemplo, ahí vamos en la barca con los apóstoles cruzando por el mar de Galilea y viene la tormenta y comienza a inundarse la barca y el Señor durmiendo, completamente durmiendo el Señor Jesucristo, y los apóstoles se levantan, Señor, despiértate, mira que nos estamos hundiendo. Y se levanta Jesús y les dice, bueno, ¿ustedes realmente creen que mientras yo estuviera en la barca me voy a hundir con ustedes? Están completamente equivocados. Si yo estoy con ustedes, no se van a hundir. O sea, Jesús tal vez iba a dejar hasta que le llegara el agua hasta acá para poder rescatarlos. Pero es la misma situación en la que nos encontramos nosotros como la iglesia de Jesucristo. Está cayendo la lluvia y acordémonos, Dios no nos mandó a detener el diluvio, nos mandó a que nos metiéramos en el arca. Entonces, esto hay que recordarlo siempre. Nosotros no vamos a cambiar cómo están las cosas, vamos a orar, vamos a entrar al arca de la salvación que es Jesucristo, y con Jesucristo como el pollito debajo de las alas, vamos a colocarnos debajo de sus alas y vamos a buscar en este tiempo tan tempestuoso que vivimos la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Amén, así es. Dice Angélica Roque, Pastor Alducin, bendiciones infinitas. Una pregunta: a la generación de la que habla el Señor termina en el año 2028. ¿Cómo es que dicen que la segunda venida de Cristo la marcan?
como para el 2030 o 33. No sé si usted ha escuchado algo de esto. Bueno, sí, se han más o menos efectuado algunos cálculos, ¿verdad? Porque el día y la hora nadie la sabe. Y Dios no está en contra que hagamos cálculos, o sea, él, en Mateo 16, él exhorta a los fariseos por no reconocer los tiempos y las señales en las que ellos estaban viviendo. Y así nos manda Jesucristo. O sea, ¿para qué nos mandó todas las cartas? ¿Para qué les dice Pablo en la primera carta a los tesalonicenses que vendría el rapto para que nos alentemos unos a otros? Entonces, las señales que están a nuestro alrededor, que están convergiendo por primera vez todas al mismo tiempo, tienen que darnos paz, porque al ver que están convergiendo y que se están cumpliendo tal como Cristo lo estableció, es porque ya Él está a la puerta, tocándonos la puerta. Prepárense, vengo por ustedes en cualquier momento, puede ser en el 2028, puede ser mañana, pasado, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos es que el final de la historia está en las manos de Dios, pero que el tiempo de la historia ha llegado a su fin. No sabemos el día, la hora, el año tampoco exacto, pero sabemos que es el tiempo en el que debemos de prepararnos, porque Él viene ya por nosotros en cualquier momento. Carlos Evans, ¿qué son los judíos hazaros? ¿Cómo? Hazaros. No sé. Bueno, Nunca he escuchado ese nombre. Armando Javier Rodríguez, Dios les bendiga, Pastor Alducin. Aparte del rapto, ¿qué guerras se vienen antes que aparezca el anticristo y la segunda venida de Jesucristo? Después de una generación sería otra vez el 2028. Sí, una cosa lamentable que hemos escuchado, ¿no? Ahora que viene el eclipse y la invasión de Israel, que es la tercera guerra mundial. Por el amor de Dios, la tercera guerra mundial, no vamos los cristianos a estar aquí, es la guerra del Armagedón, Apocalipsis 16, Joel capítulo 3, etcétera, etcétera, Zacarías 12, Zacarías 14. En esta guerra ya no vamos a estar nosotros, pero antes de la tercera guerra mundial vienen muchas guerras. Simplemente en el quinto sello, en una cuarta parte de la humanidad, en Apocalipsis 6, van a morir. Así que va a haber muchas guerras. Ahorita en el Medio Oriente va a haber una guerra. Así que no sabemos cuántas más van a venir, pero nosotros en la final no vamos a estar.